Poco más que añadir en ese sentido. En cuanto al fortalecimiento de la interprofesional, Ciudadanos quiere una implicación clara del Gobierno de España en ese fortalecimiento. Bueno, yo coincido con José Ramón en el tema de la idiosincrasia, ¿no? Estamos hablando de que bueno, el agricultor tiene unas características muy particulares y esto hace pues, que esa organización de productores no sea lo suficientemente fuerte. Lo hemos comentado antes, en Ciudadanos apostamos por fortalecer eso y eso muchas veces pasa también por la propia formación. Es decir, al productor hay que formarle de temas que tienen que ver con cómo conseguir beneficios, ese espíritu empresarial y cómo al final cuando tú te agrupas estás repercutiendo unos costes fijos, unos costes de mecanizar, unos costes que si no tienes que asumir tú solo y que en el fondo pues bueno, te van a ayudar a poder sacar adelante unos beneficios. Por tanto, en ese sentido, yo creo que la formación también es fundamental y sobre todo el fortalecimiento de la interprofesional. Y en el caso de la citricultura está clarísimo. Venga, entonces yo animaría al público que se lance a hacer propuestas, a hacer preguntas pues, sobre el tema de la innovación, sobre el papel de las organizaciones agrarias, sobre la crisis de la citricultura, que no lo vamos a arreglar aquí, pero en fin, veo que por ahí hay una pregunta. Sí, yo Gabriel, por romper el hielo. Bueno, básicamente, en principio, pues compartir que soy el primer decepcionado en que no estén más alumnos en esta sala, pero agradecerles a los que han venido el que estén aquí. Y bueno, y como profesor, y junto con otros profesores que aquí me acompañan, me gustaría que de alguna manera nos trasladarais vuestro punto de vista, ya que no han venido, les podamos contar qué se espera de los profesionales que salgan de esta escuela en el futuro, en el sector cómo lo habéis identificado, cómo lo habéis descrito, pero cuál es el rol, el desempeño, el reto de los profesionales en este sector en el futuro, que le podamos trasladar desde vuestra visión respecto a cómo vais o cómo entendéis que va a evolucionar el marco político y sectorial en los próximos años. Gracias. Bueno, pues venga, también, en brevedad, porque así luego hay más preguntas. Paco. Vale, bien, muy breve. Vamos a ver, esta mañana hemos estado en el Colegio de Agrónomos para hablar de programa y de historias y llevo aquí una retahíla de todas las reivindicaciones del Colegio de Agrónomos en relación con lo que estamos hablando. Bien, vamos a ver, la verdad es que lo que desde la visión nuestra de mi partido le pedimos a la escuela y le pedimos a los jóvenes que están formando ahora es que contribuyan de verdad a incorporar innovación en el sector. Es cierto que necesitamos que estéis bien formados porque el futuro de nuestro sector agroalimentario está muy complicado si no somos capaces de hablar de agricultura de precisión, si no somos capaces de hablar de residuo cero y si no somos capaces de tener suficiente tecnología para poder abordar lo que nos viene en el futuro. Por tanto, yo creo que la escuela está bien organizada y yo creo que estáis siendo, bueno, creo que os han puesto entre los mejores de España, ¿no? y de los mejores de Europa también, por tanto, estáis bien. Yo creo que los alumnos salen bien preparados y lo que hace falta es que seamos capaces desde la política de darles el marco para que se puedan desarrollar en el futuro y poder aportar su conocimiento, que debe estar fundamentalmente orientado a la profesionalización y a la introducción de innovación en el sector agroalimentario, que hace pues muchísima falta. ¿Qué más, Beatriz, qué le recomendarías tú más a la escuela, aparte de que sepan muchos idiomas? Desde luego, los idiomas fundamentales. A la escuela, a la universidad en general, yo soy muy crítica con la Universidad Española, con esta universidad soy muy crítica, porque yo salí de aquí y desde luego todo lo que sé lo aprendí fuera. De las materias que aprendí aquí, pues no recuerdo cuál me pudo servir para algo. Sí que te sirve la universidad a buscar información, te sirve para aprender a
aprender a relacionarte, aprender a introducirte en el sector, pero es una universidad que está muy desligada del sector, de la realidad del sector. O sea, el hecho de que no hagáis prácticas reales bueno, igual ahora se hacen en empresa y cosas así, pero desde luego cuando yo estudié, yo no vi una sola empresa en los 3 años de estudios. Y igual ha cambiado, es verdad que hace 20 años que yo acabé, ¿eh? Entonces tal vez espero por vosotros que haya cambiado mucho la universidad, pero desde luego, comparado con otras universidades que he conocido en Europa, creo que veo que anima esto, ¿no? Pero lo primero es decir que sí, que la universidad es una experiencia en sí, por lo que significa estudiar, materias, etcétera, pero que desde luego hay que intentar mantener un espíritu crítico siempre, pero crítico en positivo, claro, no crítico gratuita, no la crítica gratuita, pero un espíritu abierto, porque el mundo no es como se pinta en las universidades, no es como se pinta exclusivamente aquí. Y desde luego poner la nariz fuera e intentar combinar la experiencia del estudio con muchas otras experiencias de vida en general nos enriquece mucho más. Y yo, de hecho, por ejemplo, aprendí mucho estando en el claustro, estando en el consejo, ya no me acuerdo ni cómo se llamaba, siendo delegada de la escuela y haciendo parte de representatividad, porque siempre es interesante. Bueno, yo desde luego creo que el mundo al que se enfrentan es complicado, es un mundo complicado en el que la agronomía que se enseña... Yo llegué a tener profesores que fotocopiaron los apuntes de su padre. Eso yo lo he vivido en esta universidad. Lo digo en serio, o sea, no estoy hablando gratuitamente, esto yo lo he vivido. Entonces, ¿a qué me prepararon a mí? Pues desde luego no a enfrentar lo que tenía. ¿El cambio climático es una realidad? Sí. ¿Y de qué manera vamos a conseguir una agricultura más resiliente? ¿De qué manera vamos a aprender a utilizar mejor ese residuo finito que es el agua? ¿De qué manera vamos a proteger una biodiversidad como son las semillas? ¿Todo eso se aprende aquí? No lo sé, a lo mejor ahora se aprende. Desde luego, para mí son los retos importantes. ¿Y de qué manera acompañamos a los jóvenes a poder instalarse en las estructuras? José Ramón. En positivo, ¿eh? Positivo. Sí. Sí, en constructivo, siempre ¿sí? Constructivo, ¿eh? Sí, yo voy a ser totalmente positivo. Yo espero que los alumnos que egresen de esta universidad y de esta escuela en concreto, pues ayuden a que se protagonice en nuestro campo la transformación que es necesaria para modernizarlo y para hacerlo competitivo. Y lo que sí que les pediría es, como les pedía Beatriz, una dosis de realismo. O sea, que sepan dónde están trabajando, por supuesto si trabajan en la Comunidad Valenciana, que conozcan las características, no ya las que podrían ser técnicas, lo que necesita un cultivo, la tierra sobre la que se cultiva, los recursos hídricos con que se cuentan, sino las características, digamos, culturales, etnológicas, de cómo son nuestros agricultores, por tanto, cómo hay que seducirlos y llevarlos hacia la necesaria modernización y hacia la competitividad, y en ese sentido creo que esta es una profesión, la de ingeniero agrónomo, que puede hacer mucho, hasta tal punto que, una pequeña crítica a los grupos que no me aprobaron la enmienda en la Ley de Estructuras Agrarias, nuestro grupo presentó una enmienda en la que pedía que en los proyectos de reestructuración, iniciativas de gestión, en fin, una serie de proyectos que había de haber un técnico responsable, ese técnico fuera un ingeniero agrónomo, pero quedó en eso, en técnico responsable, que es una vaguedad que no se concreta en el ingeniero agrónomo. Muchas gracias. Además de la Politécnica de aquí de Valencia, tenía que ser. Graciela, con Bulles. Gràcies. Bé, cal dir que no l'aprovarem i s'esmena, tot siga, anem a aclarir, així, no aprovarem i s'esmena perquè portava un problema en la titulació, en el nom específic de la titulació que s'estava plantejant i que de serveis jurídics digueren que això generava, podia generar problemes. Dit això, en la pregunta, què esperem de les persones, de les joves i els joves que ixen de la universitat? Per una banda, que tinguen molta il·lusió per desenvolupar el seu treball, per posar en pràctica els coneixements que hagin adquirit ací en la universitat,
per millorar la vida, no sols que siga una professió de, bueno, m'he de guanyar els diners d'alguna manera, sinó que siga, diguem, una professió per a millorar el seu món i el món que vindrà. Jo crec que tots els que estem així, jo crec que tots hem passat per la universitat i a mi una qüestió que me sembla fonamental és que la universitat te permeta tindre una mirada ampla respecte als problemes, a les qüestions a les que t'has d'enfrontar, que siguem capaços d'entendre els contextos en els quals hem d'actuar i hem de desenvolupar la nostra professió, hem d'aplicar els nostres coneixements. Ara, des de fa 20-30 anys, és com que el temps es plega i anem accelerats i els canvis es produeixen d'una manera molt ràpida i, per tant, a mi el que m'agradaria és que els estudiants i les estudiants que estan en les universitats i que després siguen professionals que puguen desenvolupar o que desenvolupen, s'entrenen en l'adaptabilitat, en l'aprenentatge constant, en tindre una visió integradora, concretament en les qüestions que tenen a veure amb el sector agrari. Jo crec que és molt important els coneixements tècnics i la tecnologia i el progrés tecnològic, però sobretot, sota el meu punt de vista, és molt important els aspectes socials, els aspectes que tenen a veure en com ens organitzem, com ens podem organitzar en la innovació social. I d'ahí jo crec que una qüestió que segurament, jo esta escola no sé exactament com funciona perquè no he estat mai com a membre d'ella, de la comunitat universitària, sí, però crec que és molt important la interacció al llarg del procés d'aprenentatge en la universitat, la interacció amb el hinterland de la pròpia escola, amb la comunitat en la qual està inserta. I així jo crec que tenim un hinterland valiosíssim, com és el cas de l'Horta de València o de les Riberes, etc. I per últim, el que es demanaria és que mai pergueren la curiositat, mai pergueren la il·lusió i que se centraren en cada vegada fer millors preguntes perquè segur que així entre tots i totes podrem trobar millors respostes. Molt bé, la il·lusió és la més important. Bueno, Endavant, Carlos. sí, gracias. Vamos a ver, ¿qué esperamos de los profesionales, de los ingenieros en el sector agroalimentario? Pues yo entiendo que son los que tienen que liderar y vehicular toda esa innovación tecnológica. Hablaba Paco de agricultura de precisión, de robótica, de incorporación de nuevas tecnologías, teledetección, todo eso al sector y al campo. Y yo, bueno, como profesor universitario, aunque soy asociado, sí que me gustaría romper no una, sino 4 o 5 lanzas por el profesorado de esta universidad. Yo no sé si Graciela, entre claustro y claustro, se dejó alguna práctica importante en el que... No, perdón, Graciela, no, disculpa, Beatriz. Entre tanta acción política, mientras era universitaria... No, pero entre tanto claustro a lo mejor dejó de ir a alguna práctica que podría ser interesante. Yo lo que sí que le puedo decir es que yo como profesor asociado en los últimos 5 o 6 años he dirigido hasta 70 trabajos final de carrera. Un 60 o un 70% de ellos han sido en empresas. Ahora mismo los estudiantes universitarios tienen que hacer prácticas curriculares y prácticas extracurriculares y se desarrollan en el ámbito de la empresa. Entonces, pues bueno, yo creo que la universidad en ese sentido se ha puesto las pilas. Yo creo que esta escuela, por ejemplo, ha ofertado o oferta multitud de títulos que se adaptan a la necesidad
que demanda el sector y buscan el poder satisfacer todas esas necesidades. Y yo, bueno, en ese sentido creo que la Universidad Pública Valenciana ha hecho un esfuerzo. Además, hemos de pensar que estamos en una situación en la que ha habido un nivel de recorte importantísimo. Ya lo comentaba antes, no solamente la tasa de reposición del IBIA. La Universidad Politécnica se han congelado las plazas. Los profesores que estaban acreditados no promocionaban sus plazas, se agotaban los plazos de ayudante doctor. Y en ese sentido, el profesorado ha seguido trabajando y ha seguido dando el callo. Entonces, bueno, yo creo que hay que romper una lanza por esos profesores y, bueno, los alumnos deben tener muy claro que todo esto que se les explica aquí luego lo van a tener que aplicar y van a ser los grandes vehiculadores y los que van a ayudar a los productores a poder rentabilizar su actividad. Vamos a ver, es que tenemos 3 preguntas. Es que me voy a meter contigo ahora porque voy a reivindicar 20 segundos, porque claro, si estoy viendo el reloj y el que menos habla soy yo. Solamente 10 segundos para decirle a José Ramón que agradezco mucho personalmente que defiendas la posición del ingeniero agrónomo por vuestro planteamiento en las Cortes, lo agradezco muchísimo. Hubiera estado bien que durante todos estos años de existencia de la Generalitat, en los gobiernos que no han sido progresistas, hubiera habido alguien que llevara la administración que fuera ingeniero agrónomo. Solo ha ocurrido en las épocas en las que los gobiernos de la Generalitat han sido progresistas, anteriores y posteriores. Pero agradezco que tu partido ahora defienda a los agrónomos, pero me hubiera gustado también haber visto en otros periodos que la consellería hubiera estado dirigida por algún agrónomo. Bueno, queda apuntado. Pero directores generales los ha habido por un tubo, ¿eh? Molt bé, vamos, es que tenemos 3 preguntas. Sí, Hay un alumno y 2 profesores. Previamente a pasar la palabra a un alumno que ha pedido hace unos minutos, por precisar y por la responsabilidad de haber lanzado la pregunta y respecto a algunas cosas que se han dicho. Hace 20 años el contexto de la universidad era diferente. Ahora, precisamente, y lo puedo decir como responsable de prácticas de empresa de esta escuela en los últimos 4 años, en esta escuela se realizan más de 800 prácticas actualmente. Todos los alumnos de los grados de ingenierías que lo desean y se inscriben tienen la posibilidad de ver ofertas y de postular a ellas. Y además esta es una universidad que se ha volcado en algo que la diferencia del resto, que es que además defiende una bolsa de ayuda al estudio, que es algo que aquí pues hemos conseguido también en los últimos años, que todas las prácticas, tanto curriculares como extracurriculares, estén dotadas con una bolsa de ayuda al estudio como complemento a la formación en una universidad pública, porque entendemos que debe ser así, ¿no? Entonces, el contexto en cuanto a las prácticas de empresa y la colaboración con empresa, por supuesto, siempre se puede ampliar y enriquecer, y en ese camino estamos lanzando un programa de mentorización, etcétera, etcétera, pero no me quiero extender. Paso la palabra aquí al... Fenomenal, pues si quieres dirigir a alguien en concreto la pregunta, si luego pues hay más Sí, tiempo. bueno, lo primero, muchas gracias a todos ustedes también por venir aquí y por incluirnos a los alumnos en el debate, que a veces se nos deja un poco excluidos. Varios de ustedes han mencionado el dar valor añadido al producto español como clave para aumentar la competitividad. Entonces, quería saber si hay medidas concretas o alguna idea más concreta respecto a esto, o se limita solamente a que sea un producto de proximidad, si hay algo, un programa ecológico, algo. ¿Por dónde van las líneas de cada uno de ustedes? Gracias. Vale, ¿cómo añadir valor añadido a nuestros productos mediterráneos? Graciela. Hola. Molt interessant la teua pregunta. Per una banda, potenciant l'agricultura ecològica, en esta legislatura se desenvolupa el primer pla d'agricultura ecològica al País Valencià, abans no n'hi havia, i això el que dona lloc és a que pràcticament se duplicaren les hectàrees que estaven, que ara estan en conreu ecològic en 2 anys. Això implica, per una banda, diferenciar el producte a través d'indicacions de qualitat, d'etiquetes, també a través de
l'obertura de nichos de mercat que d'una altra manera no tindries, tant en la proximitat, en el mercat interior com en el mercat internacional. Una altra manera de donar valor afegit al producte té a veure amb l'educació, el coneixement, la formació de les persones com a consumidores a l'hora de què triem per a menjar. I en el cas col·lectiu, diguem, de les institucions, que incloure en les estratègies, per exemple, de menjadors escolars, en els menjadors en hospitals, en residències, etc., que són, diguem, compradors més grans, clàusules socials que tinguin a veure amb la proximitat del producte i amb la qualitat, en aquest cas, de producte ecològic per a la producció d'aliments. A banda d'això, també tens les denominacions d'origen, les IGPs i altres tipus de certificacions, de marques, per a posar de relleu que aquest producte es produeix en un determinat context territorial, amb unes determinades pràctiques i que comporta un valor afegit, el propi producte, en quant a com s'està produint, quines implicacions socioeconòmiques té en el seu context i com, en definitiva, estàs beneficiant moltes vegades aspectes ambientals, altres aspectes culturals o de preservació de patrimoni històric i patrimoni hidràulic. I també una altra manera de donar-li valor afegit al producte, des del meu punt de vista, té a veure amb que el productor puga portar a terme activitats agràries complementàries de primera transformació, de venda directa, d'utilització de les xarxes, de les tecnologies de la informació i les comunicacions per a posar-se en contacte amb el seu consumidor i que el consumidor sàpiga d'on ve i com és aquest producte. N'hi ha molts instruments que se poden desenvolupar i ho deixo així. Anem a veure, és que tenim dos preguntes més. Jo preferís que la gent pregunte, la dirigim a algú i ja està. Tenim en la quinta fila... ¿No contestamos esta? ¿Los demás? No, no contestáis, porque hay más preguntas. Bueno, una pregunta y una aclaración. A ver, ¿podría presentarse? Sí, yo soy Ángel Maquiera, Departamento de Química de la UPV y adscrito a agrónomo. El micrófono fijo. Es que hay tres preguntas. Bien, algunos detalles sobre lo que se ha dicho en la mesa. El tema de la universidad, esto es como los políticos, los hay regulares malos y muy malos. Y España y la Comunidad Valenciana, pues es así. Y la universidad ni es buena ni es mala, es la sociedad. Y esto no es que yo lo diga en descargo a la universidad, que tiene muchas cosas que arreglar. Pero ustedes, que se presentan a las autonómicas y a las generales, porque van juntas en el mismo día, debían de pensar cómo cerrar, abrir universidades, mejorar y tal. Eso es muy importante, pero no es la polémica. Una cuestión que ha dicho usted, interesante, es que el campo se vacía y es vaciado constantemente y no se puede llenar. Porque cuando en la sociedad española lo que quieren los padres de los agricultores, para sus hijos, es que sean mejor, que estudien, que sean médicos, que trabajen no sé dónde y que ganen mucho dinero, eso en los pueblos no puede existir. Y lo uno con lo que está diciendo Compromís, que ha nombrado el Interland. ¿Qué es mejor? ¿Que la Escuela de Agrónomos o la parte de la universidad que corresponde a la sociedad genere agroindustrias, aunque la naranja no valga tan cara,
agroindustrias, estilo, por ejemplo, lo que ha hecho históricamente Holanda, o que estemos con el Interland? Pues yo entiendo que sí, que el que vive en el campo, yo vivo en un pueblo y soy de pueblo. El que vive en un pueblo está claro que tiene sus limitaciones económicamente, pero el que ha aguantado en el campo valenciano en general, pero aquí al otro lado del camino de Vera, es porque más o menos puede comer y vivir, que es la mayoría de la agricultura valenciana y para más abajo también. ¿Quieres formular una pregunta en concreto? Enseguida. Aparte de la reflexión. Sí, la reflexión es que viene la pregunta, viene Pero después. rápido, es que estamos en los últimos minutos y hay dos preguntas más. Rápido. Inmediato. Mire, el PNV ayer llegó a un acuerdo con el gobierno y el anterior gobierno llegó también con el PNV o con el señor Quevedo. ¿Por qué no se hace aquí eso? Y en una jugada arreglamos todas las depuradoras, todo el dinero para las depuradoras, porque todos ustedes, la mayoría de las cosas que han dicho, requieren dinero, porque la política agraria, la PAC, es dificilísima, lo saben ustedes mejor que yo, de cambiar. ¿Cómo van a conseguir ese dinero para hacer todo lo que dicen? Yo me creo todo lo que dicen ustedes. Investigación, todo lo que quieran. ¿Cómo lo van a conseguir? Porque como no sea pactando con quien se decirle 1.400 millones para Canarias, señor Quevedo, una mano, no hacen falta ni todos los grupos. Y la financiación de la Comunidad Valenciana, pues ¿para qué hablar? ¿Cómo van a conseguir ese dinero? Muy bien, hemos escuchado la reflexión, pero vamos a atender a otra más preguntas. Aquí en segunda fila. Yo una pregunta muy concreta. Vale, ¿a quién la dirigimos? A todos. ¿Alguno de vosotros tenéis contemplado en las próximas modificaciones del PDR la figura tan sencilla que está en toda España, que es el asesor de explotaciones agrarias? Vale, pregunta concreta. Plan de desarrollo rural. Yo mismo. Voy a intentar hacerlo en un minuto y así tenemos todos un minuto. Vamos a ver, con respecto a la pregunta anterior, que no me ha dejado el moderador que contestemos, porque no solo contesta Graciela. En cuanto a la figura de caridad, es importantísimo que nos demos cuenta que si queremos dar valor añadido a nuestras producciones, solo lo podemos hacer fundamentalmente diferenciándonos. Y la mejor forma de diferenciarnos es vender calidad agroalimentaria. En terceros países, nuestra calidad agroalimentaria es la mejor del mundo, porque tenemos las normas europeas que son las mejores del mundo. Si vamos a terceros países e internacionalizamos nuestra calidad agroalimentaria, tenemos un futuro muy claro. Pero también en el interior, en Europa, nuestros consumidores, hay que recordarles que estamos produciendo con las normas que ellos se han dotado y son normas que aseguran la máxima calidad agroalimentaria. Por tanto, esa es la diferenciación fundamental. Pero, en todo caso, la propuesta de mi partido en relación con la calidad para los próximos 4 años está muy clara. Tenemos previsto elaborar una ley de calidad agroalimentaria valenciana que organice y ordene la calidad agroalimentaria. Vamos a intentar recuperar lo que nunca se haya perdido, que es el Instituto Valenciano de Calidad Agroalimentaria, que existía como tal, sin más gastos, con el personal de la Consellería, pero organizándolo, y vamos a hacer un programa de internacionalización de la calidad agroalimentaria nuestra diferenciada. Y en cuanto a lo que han preguntado ahora de cómo vamos a conseguir todo ese dinero, pues vamos a ver. Efectivamente es cierto que tenemos 40 y tantos mil millones, ya vamos por 48.000 millones de deuda. La segunda consellería después de Sanidad es la deuda. Pagamos 5.000 millones todos los años para pagar una deuda. Pero bueno, es que es muy bonito gastar para que lo paguen los que vengan después, nuestros hijos y nuestros nietos. Y así es como hemos funcionado. Pues es difícil, pero hay una cosa muy importante, es si gestionas bien, ahorras. Y si ahorras, puedes destinar dinero. El IBIA nos estamos gastando, y ahí está el antiguo director, 13 millones de euros de los presupuestos de la Generalitat todos los años para el IBIA. Y estamos discutiendo la investigación y la innovación. Pues nos estamos dando 25 millones de euros de todos los valencianos para el seguro agrario. Y al final vamos sumando y sumando. Si gestionamos bien, ahorramos. Y si ahorramos, conseguimos tener más recursos. Yo no veo que sea tan importante, que lo es, para el sector agroalimentario la disponibilidad económica. Si no es para otros sectores, para los de los servicios. Para el nuestro es importante. Fíjense que el presupuesto de la Generalitat ahora para el sector agroalimentario es 4 veces menos que el que tenía nuestros antecesores en el 2008. Por tanto, fíjese
gestionando lo mismo con 4 veces menos presupuesto que en el 2008. Y aún así hemos podido salir adelante. Es cierto que necesitamos recursos, es cierto, pero hay que priorizar. Y priorizando, como no podemos ir a todo, pues priorizamos la actividad que genera recursos para el sector agroalimentario. Y en cuanto a la última, que era la del PDR, la figura del asesor efectivamente es posible en la medida 1, que es la de formación, que no la hemos hecho en ningún PDR de España, porque ha sido imposible desarrollar el asesoramiento, porque no sabíamos cómo hacerlo, ha sido uno de los grandes fallos del actual periodo de programación. Ya estaba contemplado, pero ninguna comunidad autónoma lo ha podido hacer porque no ha sido posible reglamentarlo en función a las condiciones que ponía el reglamento europeo y el marco de rendimiento y el marco de referencia que nos marcamos. Entonces, para el futuro es posible. Nosotros en nuestro programa llevamos la figura del asesor del joven, que es fundamental. Y en la ley de estructuras está. Dos preguntas más y doy la palabra a otros ponentes. 3 preguntas, pero ya la tercera. Adelante, por favor. Voy a hacer yo una pequeña lectura porque han sido tantos los temas que han tocado que lo voy a leer rápidamente. Todo lo que se ha dicho unos y otros nos suena muy bien, pero teniendo una agricultura, teniendo esta agricultura que no es nada rentable, que la rentabilidad es nula, solamente en esta época es cuando se acuerdan de nosotros, los agricultores, los gobiernos, cuando viene el periodo electoral. Y pasan los gobiernos, pasarán las elecciones y se nos olvidará. ¿Y por qué no hay rentabilidad? Porque estamos premiando desde la Unión Europea que entren productos de otras partes del mundo, con Austral, el señor Mulero se lo he dicho ya otras veces, o norte de África, y él me va a decir que 18.000 toneladas, 270.000 a principios de enero. En fin, es imposible que la agricultura, el relevo generacional que estamos predicando, esté interesado, exista. Es imposible, no hay forma. Cuando uno se hipoteca para poder echar para adelante y luego vienen los precios ruinosos. Yo soy de Vox. En cuanto a la PAC, estoy de acuerdo. La PAC está montada por unos señores que piensan en las grandes organizaciones de productores, pero no los pequeños. Tenía muchas cosas. Pues eso, en cuanto que África, les preocupa más África, el bienestar de los africanos que el nuestro. Y por eso no vamos a tener relevo generacional en el campo, con esta rentabilidad tan pobre. La señora consellera entró en la consellería hace 4 años y se preguntaba que qué hacía con el IVA, si lo cerraba, lo abría, lo continuaba o lo ampliaba. No tenía ni idea, lo dijo públicamente en una charla de estas. Las cooperativas en su concepto son buenas, lo que pasa es que entraron los políticos y las juntas rectoras tan pobres, pues las han dejado en la quiebra o próximas a la quiebra. En cuanto a la ecología, como primera medida, no sé de qué partido es usted porque llegué tarde, pero bueno, como primera medida, deberían de preocuparse los europeos y Europa en que los productos que entran allí cumpliesen con las normas que nos exigen a nosotros, que no las cumplen, en cuanto a productos fitosanitarios, porque entran por Rotterdam, no hay ningún control serio y digno en ese tema. Y están metiendo productos con unos tratamientos fitosanitarios que a nosotros no se nos permiten, pero que son residuales y con el tiempo saldrá. Lo que pasa es que, claro... muy bien, muchas gracias. Es que son las 2 y tenemos que... Sí. No, es que... Muy breve. No, bueno, pues nada más. Pues nada, muchas gracias por permitirme que hable. Gracias. No hay tiempo. Y hay 2 preguntas más. Muchas gracias, de todas formas. Y aquí en segunda fila. Bueno, soy José María García de la escuela y bueno, muchas gracias por venir. Y simplemente era referirme al sistema de conocimiento e innovación en la agricultura, que la verdad es que no veo claridad en propuestas que fortalezcan el sistema de conocimiento e innovación en la agricultura, el sistema agroalimentario, digamos. No veo un plan, no veo una claridad, ¿no? Esa es, digamos, casi una crítica a toda la mesa, ¿no? En fin, por tanto, simplemente para que lo reflexionen y lo incorporen a su discurso. Beatriz, quiero darte la palabra para que concluyas, que faltan 2 palabras más en los ponentes, por si se te ha quedado alguna cosa más por decir antes de dar paso a la última pregunta. En general, sí. Bueno, en general es todo, pero en 1 minuto, por favor, y así concluyes. Es complicado. Carlos y José Ramón. Sí, es cierto que no hemos citado qué peso queremos que tenga el conocimiento. Desde luego, el mundo de la investigación en general, yo creo que es una pena la
desafección que ha habido, tanto por parte de la clase política, para conseguir que todo lo que se investiga nos llegue a la clase política, que somos quienes tenemos que tomar las decisiones. Yo veo que o te buscas la vida solo. De hecho, nosotros hemos reflexionado acerca de crear un órgano de conexión entre el mundo de la ciencia y quienes están después legislando y tomando las decisiones, porque si no, muchas veces lo haces en base a ideas que no se sostienen con argumentos realmente comprobados, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo en que es un vacío en nuestros discursos que no hemos citado, tal vez porque hemos priorizado en otras cuestiones, ¿no? Porque se hablaba del modelo agroalimentario y es verdad, pero es cierto que debería jugar un peso mucho más importante. Respecto a la cuestión del valor añadido, yo me uno a lo que se ha dicho en la mesa, pero además creo que debe jugar un papel fundamental no solo la compra pública, porque el Estado es la mayor empresa de un país, es quien de verdad tiene el grueso de la compra a la hora de decidir y podría cambiar el paisaje de la Comunidad Valenciana el hecho de que todas las escuelas, todos los hospitales decidieran priorizar la compra de lo local, pero además hay que priorizar otra cuestión que es la de los mercados locales, porque cada vez estamos tendiendo más a ir a las grandes superficies, se abandona el mercado local y se están cerrando mercados locales. Y en eso, evidentemente, en todo esto juega un peso importantísimo la cadena alimentaria. Para nosotros se necesita abordar una reforma desde estatal de la ley de la cadena alimentaria, pero además requiere de otras medidas, que ahora ya no me acuerdo, las tenía apuntadas, pero fundamentalmente en la cuestión de la venta a pérdidas. O sea, si no regulamos la venta a pérdidas y si no prohibimos, como se ha hecho en Francia ya, que esto sea una ilegalidad, porque las denuncias de Laica al final quedan en saco roto casi siempre de la Agencia de Consumo AICA, eso he dicho, que es de Consumo y de Nutrición, sí. Pues al final tenemos un problema general de la cadena y por eso los precios no son rentables, porque no se está protegiendo con las medidas que ya existen, ya tenemos medidas que existen como la ley, pero no se están aplicando de forma correcta. Entonces, hay un juego ahí una situación descompensada, ¿no?, a la hora de poder trabajar y luchar por los intereses de cada uno, y nosotros creemos que ha estado demasiado orientada a una agricultura industrial tradicionalmente. Se ha incentivado y no hemos salido de esa óptica de producir mucho en vez de producir menos, a lo mejor, pero de mucha más calidad, porque desde luego para nosotros la agroecología es un pilar en la diferenciación de la calidad. Los sellos de calidad también deberían potenciarse. En Italia a mí es una cosa que me sorprendía ver cómo la mayor parte de personas conocen la variedad mejor de lentejas de su región o de patatas, y conocen las variedades, conocen los nombres y conocen el pueblo, y todo eso evidentemente se hace en las escuelas con educación ambiental, pero también agroalimentaria, se hace en la calle con campañas, se hace con las ferias nacionales e internacionales, y hay mucho trabajo que hacer de promoción, sin lugar a dudas, de nuestros productos. Muy bien. Yo no sé, estamos ya fuera de tiempo. Señor subdirector, si hay para una pregunta más, tenemos que dar la palabra todavía a Carlos y a José Vale, Ramón pues sí, y Graciela. si me permites, muy simple. Muy simple, estaría hablando de muchas cosas. Bueno, primero me presento, soy Enrique Bellés, ingeniero agrónomo, máster también de esta universidad, y trabajo en la Federación de Cooperativas Agroalimentarias, con lo cual se imaginan que el tema de organizaciones de productores y cooperativas tendría muchas cosas que decir y algunas discrepando bastante con lo que se ha dicho en la mesa. Simplemente decir que la primera transición de la agricultura tradicional a la producción integrada fue básicamente el sector cooperativo el que hizo la primera transición, y en este momento es el que más directamente está trabajando en la agricultura ecológica. Por hay algunas cosas positivas. Pero bueno, por otras cosas. Dos preguntas muy concretas o dos reflexiones muy concretas. Primera, se habla siempre en la agricultura del tema ecológico y el tema medioambiental. ¿Solo en agricultura? Perdón. Es decir, sabemos que lo que se intenta a través de la Unión Europea es, con la excusa del medio ambiente, soslayar el tema de ayudas, Caja Verde, Organización Mundial de Comercio y todas estas cosas. Pero es que parece ser que solo la agricultura en muchas ocasiones es medio ambiente y paisaje. Entonces me gustaría modular ese discurso también. Y ahí es donde viene la siguiente pregunta. Con las propuestas que cada uno de ustedes hacen de sus partidos,
Y no quiero ya hablar de dinero, sino con aquellas propuestas que incluso no valen dinero, que algunas son decisiones políticas. ¿Entienden ustedes que se puede vender dignamente 4 millones de toneladas de cítricos en la Comunidad Valenciana y 8 millones de toneladas en España? Que eso es lo que tenemos en esto. Esa era la pregunta. Gracias. Bueno, pues entonces, Carlos. Sí, me toca a mí, ¿no? Responde y concluye. Bueno, responderé un poco a todas estas últimas preguntas que ha habido, porque yo creo que Ciudadanos tiene mucho que decir en este sentido. Por el tema del valor añadido y la diferenciación, lo que no se ve no existe. Además de esos sellos, hay que promocionarlos. En Ciudadanos, ahora mismo, precisamente, en la campaña hemos comprado 8.000 toneladas de cítricos para repartir por toda la Comunidad Valenciana, para que la Comunidad Valenciana sea consciente de la problemática que hay con el cítrico. En esta última legislatura no ha habido absolutamente ninguna acción promocional en ese sentido. Cuando acabó Intercitrus o cuando dejó su actividad, la promoción, en el caso concreto del sector citrícola, se murió. Por lo que hablábamos de la deuda y demás, bueno, pues el domingo o el sábado salió un dato de que el Botanic acumulaba una deuda de 1.000 millones de euros en el último trimestre del año 2018. Pues sí, no sé, yo creo que algunos se tienen que aplicar el cuento. Es muy bonito decir, si luego... Y luego lo de la gestión eficiente. Precisamente Ciudadanos, una de sus propuestas tiene que ver con darle un bocado y pasar de 10 consellerías a 7. Hay consellerías tremendamente atomizadas y tenemos calculado eso en 750 millones y a partir de ahí priorizamos. Entonces, bueno, eso son una serie de cosas que se habían quedado en el tintero y que yo quería comentar. Además, precisamente Toni Cantó, que es el candidato a presidente de la Generalitat por Ciudadanos en las próximas elecciones, su última intervención en el Congreso de los Diputados tuvo que ver con una defensa del cítrico valenciano. Y uno de los argumentos y lo que Ciudadanos ponía encima de la mesa, precisamente, que es lo que decía antes el profesor, era que había que incorporar en los acuerdos bilaterales la reciprocidad de las normativas europeas. Es decir, que se le exigiera al que viene de Sudáfrica o al que viene de Marruecos o al que viene de donde venga esa misma exigencia normativa en materia laboral, en materia de sanidad vegetal y que cumplan con esos métodos de producción respetuosa con el medio ambiente. Entonces, bueno, Ciudadanos estamos alineados con eso. Gracias, bueno. Carlos. Es que estamos ya fuera de tiempo. Graciela, conclusiones, por favor. Bé, vaig a gastar el meu minut, val? Bàsicament per a respondre algunes qüestions, per descomptat que aquest tipus de debats és molt interessant tindre'ls en campanya electoral i fora de campanya electoral. Fora de campanya electoral serien més interessants inclús, no? Com podem anar articulant iniciatives en aquest sentit. Respecte a la crisi citrícola, ja des de Compromís a Europa, al Congrés, al Senat i a les Corts Valencianes alertarem del despropòsit que suposava l'acord amb Sud-àfrica. Quan encara no estava signat, demanaren que no se signara abans d'estudiar què anava a passar en els cítrics valencians. No m'ho feren cas en aquest moment el govern de Rajoy, al final s'acaba signant y de aquellos polvos estos lodos. I a més, hem continuat reivindicant no sols la reciprocitat en els tractats, sinó que s'aplique d'una manera leal tots els controls fitosanitaris a l'entrada a la Unió Europea i a l'entrada al nostre país de cítrics i de la resta de productes que s'importen, igual que el tractament en fred. I, per últim, jo crec que no podem oblidar que som la comunitat autònoma que està pitjor finançada pel sistema de finançament autonòmic.
existent, que se tindria que haver revisat fa 5 anys, que no se va fer i que el nostre problema no és un problema de despesa excessiva, sinó de manca e injustícia en els ingressos pel sistema de finançament que tenim establert. I som una comunitat autònoma amb una mitjana de renda que està per sota de la mitjana espanyola en un 12% i, malgrat això, som contribuïdors nets. Això s'ha de canviar i les eleccions al proper 28 d'abril també són una oportunitat per a fer-ho. Muchas gracias. José Ramón, últimas palabras. Sí, muchas gracias. Bueno, sobre valor añadido, y yo estoy de acuerdo con muchas cosas que se han dicho, especialmente con la agricultura, no sé si lo tengo, con la agricultura ecológica. Es muy difícil, dada la situación de la Comunidad Valenciana, pasarlo todo a ecológico, pero hemos de ser conscientes de que si salimos al extranjero, cada vez en los supermercados hay más tiendas bio, los mercados municipales van en esa tendencia, que toda esta gente joven que ha empezado los viernes a manifestarse van a ir a más y van a pedir ese producto precisamente. Por lo tanto, ya no es una cuestión de política medioambiental, sino es una mera cuestión de política comercial y creo que hay que saberlo aprovechar. Pero, por supuesto, hay que promocionar también y tener instrumentos de promoción. Aquí, desgraciadamente, por ejemplo, la Generalitat, en tiempos del Partido Popular, creó la IGP de Cítrics Valencians y, en cambio, no ha acabado de funcionar. Pero es que, claro, no puede ser solo la Administración la que imponga criterios o la que lo dirija todo. Eso sería una economía planificada que no es nuestro modelo. Podemos acompañar, pero el sector se ha de implicar. Cuando los sectores lo han hecho, por ejemplo, en el caqui o en el persimón, en la ribera, se ha hecho una campaña de promoción, los propios productores han puesto su céntimo de euro por kilo para la promoción, pues eso ha funcionado. Y una cosa que no existía, que no estaba en el mercado, han logrado vender, creo que, alrededor de 500.000 de toneladas. Luego, algo se puede hacer con esos instrumentos de la IGP, de la denominación de origen, pero implicándose también los sectores. Yo no estoy de acuerdo con el discurso que ha hecho quien aquí ha venido a representar a Vox sobre lo que pasa en la Unión Europea, estoy parcialmente de acuerdo. Vamos a ver, el problema no es Sudáfrica. Naturalmente, si no tenemos competidores, mejor, será más fácil. Pero si no tenemos competidores, tampoco nadie nos va a espabilar para hacer las cosas mejor, porque la ventaja que tiene la competencia en el mercado y para el consumidor es que unos estimulan a otros a ganarle el terreno y, por lo tanto, a hacer las cosas mejor. La reciprocidad sí es importante. La reciprocidad en la medida en que se puede exigir. Por supuesto, se puede exigir en todo el ámbito que tiene que ver con la sanidad vegetal. Ahí se puede exigir. La laboral es que no la tenemos aquí. Aquí vino la Ford cuando estaba echando 2.000 trabajadores en la planta de Colonia, se vino al Musafes porque era más barato. Y eso no lo podemos evitar. Y hay quien se va a lo mejor de Madrid a otra provincia porque también es más barato. Es decir, que eso hemos de ser realistas y ver cómo se juegan las cosas. Pero para la reciprocidad nosotros sí que hemos propuesto algo, que es incluso asumir nosotros, en la medida en que tenga que haber importación de material vegetal, asumir nosotros en un puerto valenciano el que pase por aquí y al asumir nosotros el control. Nosotros tenemos una experiencia curiosa en España, porque la del SOIBRE es precisamente para vigilar la calidad de nuestros productos cuando salen, pero hemos sido capaces de tener ahí un buen servicio con una competencia técnica reconocida. Bueno, podríamos muy bien controlar la entrada, siempre que eso, que hay quien me lo ha discutido también, no suponga un riesgo por la zona en la que estamos de que precisamente el querer controlar la entrada nos suponga un riesgo mayor de asumir plagas. Dicen que en Estados Unidos el control está en Filadelfia porque está encima de no sé qué paralelo y no crea riesgo en las zonas de producción. En fin, no sé, pero eso habría que estudiarlo y efectivamente hay que mejorarlo. Un plan para innovación, si lo tenemos, bueno, yo creo que hay que apostar por el IBIA. Es cierto que el IBIA, desde que en la época de Zapatero y Elena Salgado se colapsó porque se puso la tasa de reposición. También es cierto que la situación económica era dramática y al final hay que jugar con los recursos que se tienen, porque si no acaba pasando lo que decía el secretario autonómico, que la deuda crece incluso ahora con un gobierno progresista, porque hoy debemos más dinero que en 2015 y eso no es una buena política. Luego, ahí pasamos. Ahora, hemos
de influir en nuestros partidos para convencer que las políticas agrarias son una política prioritaria. ¿Podremos vender los 4 millones de toneladas de cítricos? Bueno, hasta ahora los estamos vendiendo. Hasta ahora los estamos vendiendo, pese a que cada vez crece más la competencia exterior. En nuestro hemisferio, principalmente, porque la del hemisferio sur hace 3 meses o 4 que no hay naranjas de Sudáfrica y todos sabemos cómo está la campaña actual. El problema es que las estamos vendiendo y el productor está arruinándose. Y ahí es donde hemos de buscar la fórmula para corregir. O sea, el problema no es venderlas, sino el problema es que se produzcan y que sean rentables. Y ahí pues tenemos un reto importante, pero yo creo que a lo largo de la mañana hemos dicho bastantes cosas que pueden ayudar a que todo esto se corrija y a que no solo se vendan, sino que las venda bien el productor. Muy bien, José Ramón. Gracias. Paco. Muchas gracias. Yo voy a intentar acabar como he empezado. Pero antes voy a hacer 2 apreciaciones. Carlos, no son 8.000 toneladas. Esos son 32 millones de zumos. Y es imposible que repartáis 32 millones de zumos. Lo digo para que... Es que estás equivocado en cantidad. No pueden ser 8.000 toneladas. 8.000 toneladas es muy difícil. Eso sí, 8.000 kilos. Eso. Sí, sí, 8.000 kilos. Estaba pensando de 8 toneladas y he dicho... Son 32 millones de zumo y eso es imposible. Y por otra parte, efectivamente, la deuda crece. Si hubiéramos sido defensores de lo valenciano y hubiéramos aprobado el presupuesto del Estado, tendríamos 1.350 millones de euros más este año y podríamos haber reducido la deuda o financiado mejor a la Generalitat. Y hay algunos partidos que han decidido no aprobar el presupuesto y estamos como estamos precisamente por eso. Voy a intentar acabar como he empezado. El sector agroalimentario para mi partido, para nuestro proyecto político es fundamental y lo he dicho al principio, he dicho algunas cifras. Y efectivamente nuestro planteamiento es tener un sector agroalimentario que sea uno de los pilares básicos de la economía de nuestra comunidad. Y para eso necesitamos profesionalizarlo. Y lo profesionalizamos mediante 6 ejes fundamentales de actuación. Primer eje, actuar en la mejora de las estructuras agrarias. Necesitamos instrumentos, ya hemos hecho uno, que es la ley de estructuras, y a partir de ahora hay que desarrollarlo. Nuestro objetivo es desarrollarlo y financiarlo. Segundo eje, la cadena agroalimentaria. Fundamental, regular la cadena alimentaria para que no tengamos los problemas de desigualdad. El tercero es actuar en el mercado, tanto internacionalizando como el mercado de proximidad. El cuarto eje es actuar en la industria agroalimentaria. Tenemos que actuar en la dimensión y en la intercooperación de la industria agroalimentaria y de las cooperativas. El quinto eje, y aquí se habla mucho de la diferenciación. Hay que buscar una diferenciación para buscar valor añadido en los productos. Y el sexto eje, Chema, hemos dicho desde la innovación. Cuando hablamos de innovación, no podemos incorporar en el sector agroalimentario todo el conocimiento, porque gran parte del conocimiento es competencia de las universidades. Nosotros tenemos un eje que en la parte de la Consejería de Agricultura, que es el nuestro, pero esa interconexión la tiene que hacer quien la tiene que hacer. En nuestro programa agroalimentario hablamos de nuestra parte, que es incorporar la innovación, que es el sexto eje de nuestro programa. Y acabo así. Este es nuestro planteamiento político, nuestro planteamiento para los próximos 4 años, un planteamiento que lo que pretende es dar respuesta a todos los problemas que habéis planteado de un sector. Y no me olvido de un sector que nadie ha hablado todavía, y es el de la pesca. Tengo aquí a Miguel Jover delante. No hemos hablado ninguno de pesca. Ahora seguro que Beatriz también, porque la ha nombrado. Pero el sector pesquero, que también es competencia de lo agroalimentario, es un sector que tiene 21 cofradías, que no hay mucha gente trabajando en ello, pero son más de 2.000 familias los que viven directamente de la pesca, y el sector pesquero lo tenemos que hacer sostenible y lo estamos haciendo sostenible. Y forma parte de nuestro programa también el desarrollar un futuro pesquero para nuestra comunidad. Muchas gracias. Beatriz, adelante. Gracias. Sí, yo había nombrado la pesca, pero en efecto siempre la dejamos porque es como un hermano pequeño que en realidad tiene un peso fundamental, también a nivel medioambiental. Para dar respuesta a las preguntas de Enrique Bellés, yo soy conocedora de esa transición porque muchos de mis compañeros agrícolas se fueron a trabajar a las SAS y a las cooperativas precisamente cuando acabamos en el 96, 97, 98, con las atrias. Y ahí fue la parte práctica, ¿no?, de conocer precisamente cómo se hacía agricultura integrada y cómo se transformaba un modelo puramente industrial en algo más sostenible. Y respecto a los mercados, en efecto,
la gran pregunta para la agricultura valenciana es qué hacemos con esos 4 millones de cítricos, de toneladas de cítricos. Y está claro que no podemos prescindir del mercado internacional, eso es evidente. La cuestión es con qué reglas del juego. Por eso, para nosotros también nos opusimos y votamos en contra en el Parlamento Europeo al acuerdo con los 6 países del cono sur africano. Pero más allá de ello, nosotros somos muy críticos y nos posicionamos en contra de los tratados y acuerdos de libre comercio como el CETA y el TTIP, evidentemente, porque aunque puedan ayudar a exportación, la cuestión es a qué precio. O sea, a qué precio están vendiendo hoy en día nuestros agricultores esa uva que ahora se está exportando a Canadá, por ejemplo, y el tiempo es el único que permite hacer un balance para ver hasta qué punto esos acuerdos juegan en favor, como había dicho al principio, de los pequeños productores. Para nosotros hay varias cuestiones claves, evidentemente es muy difícil sintetizarlo todo en un minuto, pero una de las cuestiones que no hemos citado es la revitalización y la financiación de la ley que se aprobó en el 2007 por el Partido Socialista de la 45-2007 de Desarrollo Sostenible para el Mundo Rural. Es una ley clave porque si se dota de la financiación necesaria podría crear trabajo y, sobre todo, dar respuesta a esa necesidad de convertir nuestro mundo rural en un mundo rural vivo y no deshabitado como lo tenemos. Y también me gustaría decir respecto a la pesca que para nosotros es una cuestión muy importante porque no solo es uno de los recursos que aporta proteína animal de mucha calidad, sino que es el primero que padece las consecuencias de un sistema totalmente contrario a la lógica ambiental, ¿no? Y a la preservación de los ecosistemas, porque son quienes están viendo mermadas las cantidades de capturas precisamente por culpa de problemas como la depuración de aguas, etcétera, en lo que es la pesca artesanal nuestra, que es la de cercanía. Y para acabar, me gustaría dar las gracias de nuevo a Gabriel y a la Escuela de Agrónomos por la oportunidad no solo de estar aquí frente a vosotros, con vosotros y vosotras, sino también porque he podido aprender que la universidad ha cambiado en estos 20 años, cosa de la que me alegro mucho. Y sobre todo plantear ese nexo de unión que yo veo muy necesario entre la universidad, en los centros de conocimiento, de producción de conocimiento y quienes después debemos tomar las decisiones porque si no, no lo hacemos en las mejores condiciones posibles y sería una pena derrochar toda esa sabiduría que se supone estáis trabajando aquí y que imagino lo hacéis, pero precisamente porque no hay un nexo de unión directo no conseguimos llegar a él. Muchas gracias. Pues Gabriel, te corresponde a ti cerrar el acto, cuando quieras. Pues en principio excusarle al director de la escuela, Alberto Sabautista, que por una situación sobrevenida no ha podido acompañar en este evento, transmitir de su parte el agradecimiento a todos los presentes en la mesa y su intervención aquí esta mañana en este debate que hemos organizado y que hacemos extensiva pues, a todos los profesores y alumnos presentes, en los cuales le pido un aplauso para los intervinientes. Muchas gracias.